¿Qué es el gozar y qué es el goce? Cuando amamos, ¿disfrutamos del amor o el amor nos disfruta? Del gozar al goce es un espacio para divisar esa línea pequeña entre el placer y el exceso. Hola, soy Fernando Guanoquiza y junto a Plax Films vamos a llevarte al mundo del cine, de la literatura, de la ciencia, del erotismo, del amor, del desamor y de los excesos. Esto es Del Gozar al Goce. Bruce Willis protagonizó una película que se llamaba Un encuentro conmigo. La historia básicamente es cómo él ve a su niño interior. Mejor dicho, viaja al pasado y se ve a él mismo como un niño y ve las vivencias que tuvo y los traumas que tuvo. Y desde ahí él empieza a sanarse, a reconciliarse con él mismo. Es una hermosa película porque sería algo muy, muy genial que nosotros tuviéramos la máquina del tiempo, irnos al pasado y poderle decirnos a nuestro niño interior, tranquilo, yo te voy a abrazar. Cuando yo sea adulto, yo te voy a dar un abrazo. Y que ese abrazo venga de mí mismo. Y esto de sanar el niño interior es un tema bastante fuerte y bastante complejo, pero que hay que hacerlo. Y para esto tengo una invitada, Angie Delgado, que ella tiene mucha experiencia justamente porque trata con niños que son violentados, con familias fraccionadas, con familias violentas. Y bueno, ella nos va a contar cómo ha sido este proceso, cómo ella ha trabajado con niños, cómo ella de una forma ha ido guiando a los padres. Angie, un gusto tenerte acá con nosotros. Qué gusto, Fer. Para mí siempre un honor estar en estos espacios que para mí realmente son motivadores, porque aparte de eso ayudamos a otras personas a que puedan ver cómo realmente vivimos, cómo realmente es nuestro interior, porque muchas veces decimos, o sea, yo ya perdoné y estoy bien. Y piensan las personas que simplemente con decirte cuando te ves de frente, perdóname, ya lo hiciste, cuando realmente no es así. Y créeme que hay muchas personas, me incluyo, en algún momento fue una persona en un cuerpo, una niña en un cuerpo de grande, atrapada en un cuerpo de grande. Entonces, créeme que para mí es muy bonito estar aquí, compartir este tema tan lindo, para mí muy especial. Entonces, agradecerte por este espacio, mi Fer, y pues aquí estamos para conversar. Muy bien, Angie. Esto de sanar al niño interior es bastante complejo. Creemos que el niño interior está bien. Creemos que no hubo nada, que porque papá, mamá nos pegó por nuestro propio bien. eh, y como hemos normalizado todo ese maltrato, creemos pues que está bien. Y cuando somos padres repetimos ese patrón. Así es. ¿Cómo empezar a cuestionarnos y cómo empezar a trabajar en este niño interior? Bueno, en realidad ahí es algo, una pauta muy importante que tú acabas de decir. Somos personas que seguimos los patrones. Para mí es una mala costumbre seguir esos patrones, porque somos seres de costumbres. Entonces es una mala costumbre y ¿qué hacemos? Seguir los patrones y en nuestra ideología, y siempre digo en este error garrafal de la ideología que nosotros tenemos, ¿qué decimos? Que es mi papá me pegaba y así me toca criarle a mi hijo. Pero es algo erróneo, porque no debe ser así. Hoy estamos en otro siglo, estamos en otras épocas en donde todo evolucionó, en donde todo cambió. ¿Y cómo empezar a sanar todo eso? Siempre digo, y yo soy psicóloga general, estoy especializándome en psicología clínica. ¿Y qué te puedo decir? En este trayecto de mi vida con mis pacientes, he tenido que ver muchos, muchos traumas que ellos sufrieron en su niñez. Entonces, nosotros, especialmente yo, practico mucho la terapia cognitivo-conductual, Ujú. déjame decirte, que es en donde primero vamos a identificar nuestro pensamiento. A través de nuestro pensamiento nosotros vamos a irnos más allá, a ver cómo están nuestras emociones y a ver nuestros comportamientos. Ujú. Entonces es así como nosotros vamos, ¿no?
y vamos conversando con las personas. Y yo veo cuánto niño, por eso te dije al principio, o sea, cuánto adulto vive atrapado en ese cuerpo porque sigue siendo un niño. Sigue siendo un niño y nosotros hemos tenido que identificar esto y conversar con ellos. Entonces es difícil y yo te hablo desde mi experiencia propia. Para mí fue algo muy difícil. Imagínate que cuando yo empecé a seguir psicología, recuerdo claramente que tenían el doctor Albán, que en paz descanse, nos decía, ¿saben qué? Hay muchas personas que viven de traumas y en estos traumas siguen psicología. Y cada uno de ustedes son traumados, por eso están aquí. Sanador ¿Ya? herido, lo ¿No es llaman. cierto? Lo llaman, ajá. Y luego decía, y acuérdense que todos los niños que las mamás tuvieron una tienda siguieron, si no es administración de empresas, es algo que tenga que ver con contabilidad. Decía es cierto, porque algunos compañeros que yo tuve era así, o sea, eran sus experiencias vividas. Entonces, ¿por qué te hablo de esto? Porque cuando yo me gradué, antes de eso, nosotros nos mandaron a hacer terapia para sanarnos a nosotros mismos. Porque caso contrario, ¿cómo tú puedes ser un buen profesional y ayudar a otra persona si sigues siendo una persona herida? Entonces, imagínate, o sea, y qué difícil es encontrarte contigo mismo. Fer, créeme que para mí y fue, yo digo, un ramo de errores y un ramillete de errores en donde toda la vida me eché la culpa de muchas cosas. Ujú, Pero cuando empecé a sanar, cuando empecé a ver, a hacerme la retrospección que necesitaba hacerme, yo veía cómo en realidad era mi vida de niña. O sea, mira que yo muchas veces no pude poner límites a ciertas cosas, porque fue un patrón que yo observé, porque yo no tuve un papá, te cuento. Imagínate desde ahí cómo era la carencia afectiva para mí, paterna, que no tener un padre y luego que fracases en la vida, porque yo te digo, yo para poder estar hoy sentada hablando contigo y hablando con muchas personas, yo tuve que hacer un montón de cosas para sanarme a mí. Y ahora que soy madre, sé que tengo que decirles a mis hijas: "Sabes que no tienes que hacer esto, y si ves algún error en mí, no cometas el mismo error", porque soy un espejo. Pero claro, todo es como dices, por más que te aconsejes, tienes que pasar, porque solamente así tú vas a experimentar y a saber lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Entonces, imagínate, porque yo te hablo desde mi experiencia propia, porque es lo más bonito hablarte desde todo lo que tú tuviste que pasar para de esa manera motivar y decir, mira, después de haber sido esto, hoy soy esto. ujú. Pese a cada uno de mis errores, hoy estoy aquí, estoy frente a ti diciéndote, mira, o sea, el hecho de no haber tenido un padre me marcó la vida para siempre. Te puedo decir que también practico teología, mucho yo creo mucho en Dios, entonces practico mucho teología y también, leo la Biblia. Entonces, a mí todo eso me ayudó a sanar. Ujú, Pero hay pacientes que no les gusta que hable de Dios, ujú, pero igual, conversamos y empezamos a identificar el problema de cada uno de ellos, y créeme que es muy difícil vivir y conversar, pero yo les ayudo en terapia bastante, les ayudo y también les envío siempre digo, la terapia es como cuando tú te vas donde un doctor, ¿ya? Si tú haces todo lo que te dice el médico, te vas a curar, ¿ya? Siempre digo, el 75% depende de la persona y el 25 de terapia. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú no sigues cada una de las líneas que te dicen en casa, tú no vas a hacer nada y vas a decir, fue un mal psicólogo que no me ayudó en nada. Depende mucho cómo tú pongas de parte. Igual pasa con los alcohólicos y te has dado cuenta. Si dice yo quiero, en verdad quiero, porque en realidad tengo esas ganas y esa fuerza de voluntad, pues lo vas a hacer, porque sabes que tú quieres y lo vas a lograr. Hay personas que tocan la fuerza, pero también se puede. Entonces, imagínate lo más bonito, sanar con terapia. Yo les digo porque a mí me encanta darles terapia a mis niños pequeñitos y a los padres, porque ahora tienen esa idea errónea a los padres de decirles, doc, ¿sabe qué? Vengo porque mi hijo está bien malcriado. Yo les pregunto, ¿pero cómo estamos actuando en casa? Recuerden que la primera escuela que tienen nuestros hijos es la casa. Dice, es que es bien peleón. ¿Qué está pasando en casa? ¿Cómo está peleando con su esposo? ujú, ¿No es cierto? Es que todo es yo soy una de las personas que te digo, todo es y parte desde la casa, porque ese es tu lugar seguro. ujú, Ese es el lugar en donde tú estás. Si no, ¿de qué estamos hablando?
Ujú. Pero te digo, porque también soy madre, muchas veces hemos cometido ese error de decir, es que mi hija no me hace caso, pero usted es el que pone límites. Usted como padre sabe lo que tiene que hacer en casa. ¿Cómo estamos corrigiendo? Yo les mando, y por eso me dicen, Dog ha funcionado. Les mando a hacer en terapia deberes. ¿Cuáles son estos? La economía de fichas, ¿ya? Y también la ficha de memorias, Bien conductual. ¿ya? Por eso. Entonces, mira, y a mí me ha funcionado muy bien. Sí, sí, funciona, por supuesto que sí. Y no te digo también que cuando hacemos, hablamos de Dios, hacemos esta terapia, es lo más lindo. Eso es algo que a mí me llenó. Creo que ahí pude sanar por completo la herida que yo tuve de mi padre. Porque decirte que fui feliz, no. Tuve que pasar por muchos procesos. Fui una persona que me juzgaron a mano poder. ¿Qué te puedo decir? Fue una persona ¿Por qué al te juzgaron? Perdón. porque le tuve a mi primera nena, yo fui madre soltera y le tuve a mi primera nena así, siendo madre soltera, ¿Quién te juzgó? todo el mundo, empezando desde la familia, creo, hasta todo el mundo, Okey. ¿ya? Y es triste, o sea, es triste, o sea, tú te metes a fondo en la vida de cada persona, por eso yo digo, por más empatía que tengas hacia las personas, solamente tú sabes lo que realmente pasa en tu vida. Así es. Entonces, Fer, créeme que para mí ha sido algo, un reto muy grande. El ser psicóloga para mí ha sido un reto grande. Creo que fue mi vocación desde que tengo uso y razón, porque me acuerdo que desde niña aconsejaba, porque te decía aconsejaba, y les decía que no se separen erróneamente a personas que tal vez peleaban mucho. Yo les decía, no se separen porque tienen hijos. Era porque yo sufría de eso, o sea, de una carencia afectiva paterna que no estaba a mi lado. Entonces yo decía, si otros se separan, qué feo. Imagínate, yo desde niña, pobrecita, no tiene papá. Todo el mundo ya te etiquetaban de que tú no tienes papá y pobrecita y todos. O sea, yo digo ahora, como tú dijiste al principio, o sea, yo quisiera regresar al pasado para decir que no es un impedimento que no tengas padre, que más bien Dios sabrá por qué hoy no está mi papá conmigo. Mira que hasta el día de hoy traté de acercarme a él, pero no se puede. Y más allá de eso, como dije, no puedo juzgarle por ser mi padre y le respeto mucho porque me trajo la vida. Y hoy tengo 2 preciosas nenas a las que amo con mi vida y como les dije, el único patrón que yo rompería en todo esto es de que no hay alcohol en la casa, porque el alcohol es el peor. Mi papá es alcohólico. No es que ya se rehabilitó, es alcohólico. Y es muy triste decirlo y tratamos de ayudarle, pero él no se deja. Y es muy complejo esta situación. Entonces, por eso te digo, o sea, mira, el niño interior que yo he tenido que sanar a ese niño interior para poder estar aquí. De hecho, también tenía muchas heridas por mi madre, porque decía, ¿por qué mi mami me dejó sin papá? Luego, ¿por qué se volvió a casar? Luego, ¿por qué tuvo una hija? Luego, o sea, miles de heridas. Y te cuento que estoy a punto de sacar un librito, yo creo que en unos 2 meses más porque estoy viendo la portada y todo, pero es un libro espectacular. ¿Cómo realmente ese niño tiene que ser sanado? ¿Ya? Y algo muy lindo que dijiste es desde un abrazo. Tú no sabes cuando das un abrazo de corazón, cómo te sana el alma, cómo te sana todo lo que tal vez tú consciente o inconscientemente sabías que eso iba a doler en algún momento, pero que ese abrazo que tú necesitabas te iba a reconstruir la vida. ¿Cómo nosotros empezar a reconocer a nuestro niño interior y cómo empezar a darnos apoyo desde ahí? Primero, ¿cómo llegar a este punto de vernos, retroceder el tiempo y vernos, identificar nuestras heridas y obviamente apoyarnos desde ahí, desde nuestra posición ya de adulto, pero como tú dices, sí, viéndonos como niños igual. ¿Cómo encontrar eso? ¿Cómo logramos encontrar a nuestro niño interior? ¿Sabes cuándo sucede eso, Fer? Esto sucede cuando tú entras en un momento de que todo se fue al diablo, cuando ya estás en el Toca piso, suelo. cuando tocas suelo, cuando ya estás en el fango, ahí empiezas tú. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando estás bien, dime tú si te acuerdas de tu niño interior herido. Nunca. Tienes que topar fondo para decir en realidad, me pasó esto y ahora cómo empiezo. Pero es cuando tocas fondo.
Y no te digo solamente por mi experiencia, te digo por la experiencia de muchos pacientes que he tenido, Ujú. que han venido cuando han tocado fondo y me han dicho: "Ya no aguanto más auxilio, ahora necesito". Y ahí es cuando uno entra y se empodera del asunto, porque ahí tú puedes ayudar a las personas, ahí dices: "Sí, guau, es mi oportunidad, es hoy o nunca". Entonces, imagínate empezar, ahí tú le dices, ahí tú tienes como psicólogo, como profesional, tú tienes que ayudarle, porque es ahí cuando necesitan de nosotros. Entonces, por eso te decía, siempre una persona es cuando toca fondo. Solamente ahí tú vas a reconocer que fuiste un niño herido, qué necesitas para sanar a ese niño herido y cómo hacerlo. Parafraseando a Jung, decía: "Tú solamente puedes alcanzar la luz cuando estás en la sombra. Cuando encuentras la sombra, la oscuridad, solo ahí puedes, de alguna manera, encontrar la luz. Si estás solo en luz, pues no pasa nada". Y es justamente en la oscuridad donde tú empiezas a reflexionar, a cuestionarte, a saber lo que está pasándote. Y qué importante que es abrazar a tu niño interior. Cuando tú encontraste a tu niño interior, o bueno, sí, imagino que ya lo hiciste y lo procesaste, ¿qué le dijiste? ¿Sabes qué le dije? Perdona, porque toda la vida pensé que fue una inútil. Toda la vida pensé que no valía nada Ujú. cuando eres todo. Yo tenía una autoestima hecho pedazos. Imagínate que hoy una psicóloga te esté diciendo eso porque todo el mundo me decía, pero eres psicóloga. Por eso decía, hey, los psicólogos somos humanos, también sentimos, somos de carne y hueso. Entonces, cuando yo miro que, cuando yo me acuerdo que vi esa niña interior herida, era terrible. Yo lloraba, no era depresión, era un sentimiento de tristeza. Esa Melancolía. emoción, claro, porque imagínate verme, o sea, yo me vi y decía: "Guau, pobrecita, ahora me das pena por bruta", porque en realidad imagínate, o sea, toda la vida, o sea, me etiquetaron de que no tuve un padre y eso imagínate a mí cómo me dolía no tener un padre que me abrace, que me diga que, eh, tengo un héroe, porque yo veía a mis amigas con sus papás y todo, y que decían: "No, es que ella no tiene papá". Entonces, imagínate verme así, yo lloraba, yo me acuerdo hasta el día de hoy, lloraba y decía: "¿Y ahora?, sin un papá". Pero cuando yo me vi, dije: "Guau, o sea, si hasta aquí ya avanzaste sin papá, ya, ¿qué más te queda?". O sea, ya. Pero yo lloraba y créeme que yo me abracé. Me acuerdo que me puse en una esquina, me hice bolita y me abrazaba y lloraba y decía: "Solo perdóname. Perdóname porque eres linda, tuviste que pasar por todo esto, pero luego va a venir algo hermoso a tu vida". Si hoy estás pasando, y siempre digo, soy una de las personas que pienso que si hoy estás pasando por algo es porque es tu decisión. Así lo decidiste tú y así lo decidieron el resto. Porque cuando somos niños somos inconscientes de lo que hacemos, hasta cuando tenemos una edad en la que entramos en conciencia y entramos a hacer las cosas por conciencia propia, Ujú, ¿ya? Pero mientras eres una niña no sabes. Entonces yo decía, eras una niña, tu papá te dejó no por tu culpa. ujú, Quizá tuvieron problemas papá y mamá, pero tú no tuviste la culpa. ujú. Tú no tuviste la culpa. Entonces, por eso decía, yo me abrazaba y lloraba y decía: "Perdóname, perdóname, hoy tengo que ayudar a muchas personas", y créeme que verme al espejo para mí era un martirio, porque un día veo que yo me veía súper fea, me veía mal, o sea, terrible, pero era por todo lo que yo pasé en algún momento. Entonces, imagínate qué reto el tratar de subirme la autoestima, qué reto el poderme ver bien. Entonces, para mí fue un reto, pero fue lo mejor. ¿Cuántos años de terapia? Para yo poder sanar, estar bien, me llevó casi 3 años. Te cuento cuánto a mí, 15 años, Imagínate. 15 años. Bueno, yo estoy con un analista. Yo de vez en cuando vuelvo porque hay ciertas cosas todavía. Yo creo que siempre estaré analizándome porque es muy interesante. Yo voy desde el psicoanálisis, eh, y claro, para mí es igual bastante complejo encontrar todo, encontrar la herida.
A veces, bueno, en mi caso, por ejemplo, a veces confundimos y vamos culpabilizando a otros ciertas cosas cuando hay, la herida estaba por otro lado. Y bueno, hay que darnos cuenta, creo que cuando somos adultos, que de alguna manera, si lograste algo en tu vida, te reconoces y esto es parte del amor propio, es darte cuenta que tú lograste algo y eso lo debes mucho también a tu historia, ¿no? Claro. Y tu historia te hizo y te trajo a este punto. Es que es así, Fer. Yo antes decía: "Está locos". O sea, cuando uno, no entra en el estado de madurez, como digo, cuando el óvulo frontal no quiere madurar, no madura, así de simple. Entonces, yo decía: "Se están locos". O sea, a veces decía: "¿Para qué la vida de otros?". Hasta cuando te toca pasar. Ujú, Hasta cuando te toca pasar y tienes que entrar en conciencia y decir: "O sea, pasó todo esto, pero es por algo". Yo te digo, o sea, mira que a mí me dolió algo muy fuerte. Yo, suponte, nunca conocí abuelitos, yo no tuve abuelitos. Por parte de mi papá propio tuve abuelitos, pero eran alejados, por lo que ya eran separados mis papás años de años. Pero hubo una bisabuelita, y esta bisabuelita era, por parte de mi mamá, abuelita de mi mami, me amaba, me adoraba, y yo a ella, y se murió. Imagínate para mí ese duelo que yo no sabía, no encontraba una herida, porque decían que tengo un duelo, pero no sabían de dónde es el duelo. Hasta cuando yo solita, empecé, porque escribo mucho, me encanta leer, escribir, amo eso. Entonces, un día, me puse a escribir y dije: "El dolor es por mi abuelita", pero o sea, era por mi bisabuelita porque ella siempre estuvo conmigo. Siempre me cuidó, me defendió de que mi mamá cuando se enojaba y me iba a pegar, ella era: "No le pegas", se ponía, me defendía. Entonces, imagínate ese duelo que yo no sabía de dónde, también era una pérdida terrible. Entonces, ahí es cuando seguí un curso de tanatología para ya, sanar duelos, porque imagínate, o sea, son tantas cosas. Entonces decía: "Sí, sí sirve la experiencia, sí sirve la historia de vida de nosotros para poder incentivar a otras personas. Pero ¿cuándo sirve esto? Cuando tú eres ejemplo, Fer. Porque si solamente eres una, como yo siempre digo, una cáscara, una máscara, y solamente es para el ratito y luego vuelves a ser, no sirve de nada. Yo siempre soy una de las personas que digo, todo tiene que ser como debe ser, en el momento que debe ser y como debes de actuar tú. Entonces, yo actúo antes actuaba por emociones, imagínate, eso es terrible, actuar por emociones. Entonces, ahora tengo que pensar, porque sé lo que se viene. Ahí también están las cadenas generacionales. Entonces, imagínate, mis hijas, yo no quiero que vuelvan a pasar lo que yo pasé, pero inconscientemente, mira, en mis nenas también. O sea, se repitió un patrón, ujú, voluntaria e involuntariamente se repitió. El yo haberme separado, el haberles dejado a mis hijas sin el padre y todo, pues, es terrible, imagínate, se repitió. Entonces yo, digo, antes es que antes tú sabías que es un tabú conversar sobre la sexualidad, sobre tantas cosas, era un tabú terrible. Entonces, yo me acuerdo que mi mami me decía, suponte, digo, pero eso en esta vida uno no puede hablar duro. Mi mami decía: "Mijita", yo cuando iba a primer curso al Victoria, me acuerdo que me decía: "Mijita, usted no puede llevarse con los tatuados porque son terribles". ele, Mi mami era así, o sea, ¿qué sí, te mira. diré? Tengo más tatuajes que expresidiarios. Ya. Entonces, imagínate, o sea, mi mami me decía eso, ¿no? O sea, que son ladrones, qué miedo. O sea, qué terrible, o sea, imagínate cómo era yo de: "No, cuidado". Te reprimieron Me reprimió full. O sea, eso para mí, terrible. del miedo, ¿no? Entonces, claro, o sea, y digo, imagínate que por último en algún momento pensé que no me podía sentar al lado de un hombre porque me embarazaba. La ignorancia, ¿no? Lamentablemente. Pero cuando tú ya entras en la realidad es difícil. Entonces yo sí he tenido que cortar cada uno de esos patrones y conversar con mis hijas. Porque ahora estamos en otros tiempos. Ahora ya no estamos en los tiempos de que mi hijita, cuidado, no. Y siempre digo en terapias, hay que hablar claro, no pueden ir por las ramas, o sea, no, es mentira, si un niño de 5 años sabe cómo ya se hace un bebé, no me van a venir que viene la cigüeña y les deja el guagua, nunca. Es que es así, O no hablan nomás, eso, y o es no hablan. Y no hablan, los padres no hablan de la sexualidad con los niños, no hablan porque es incómodo, porque es incómodo. Yo alguna vez
de niño, de muy niño. Hice una pregunta muy incómoda a mi madre y me golpeó. Fue muy incómoda para ella. No, no me golpeó, pero sí me gritó, me regañó, por poco creo que me colocó en el lugar del niño pervertido que se está juntando con muchachos que me meten cosas en la cabeza. Y yo aprendía la sexualidad en la calle, en la tele, en el porno. Sí, ahí aprendíamos. Ya ves. Entonces, ¿por qué? Porque papá, mamá nunca me decían, mira, la sexualidad es así y es normal. Y aparte de la sexualidad funciona como un modo reproductivo, también la sexualidad es placentera. Claro. Pero es que eso no te dicen los papás. Ellos jamás. Por eso te digo, eso era un tabú más antes. Yo creo que no dicen que es placentera porque tal vez muchos de nuestros padres no vivieron la experiencia de la sexualidad como placer, sino vivieron la sexualidad como acto de reproducción y Porque ya tocaba. porque ya tocaba. Sobre todo las mujeres, Ajá. más que los hombres. Los hombres sí buscaban su diversión sexual en otros espacios, pero las mujeres no. Eso ha sido como que un tema recurrente en los últimos podcasts que hemos estado teniendo y es justamente eso. Y, y aquí va esto de cómo nosotros como padres, porque también soy padre de un adolescente de ya 16 años, cómo nosotros como padres vamos cuestionándonos nuestra paternidad, en mi caso mi paternidad. Y eso me ayuda mucho porque si digo que estoy bien en mi paternidad, que esto, así me enseñó papá y tengo que ser lo mismo porque, entre comillas, yo soy un muchacho bien, tengo una profesión, estudié, salí adelante, entonces no está nada mal en mí. Claro. Y repito, y hago lo mismo con mi hijo. No, no va por ahí, porque el Señor alguna cagada hizo conmigo y yo también la cagaré un poco con mi hijo, pero quiero que no sea tan fuerte la cagada que voy a hacer con él. Por Es que no eso sea que, tan fuerte, ¿no? claro. Puede ir disminuyendo para que él, si es que quiere igual ser padre, haga menos cagadas. Entonces, esa es la idea, creo, ¿no? Es que eso te decía, ¿no? Como padres ya hemos cometido demasiados errores y creo que errores garrafales muchas veces, pero ahora lo que queremos es tener hijos sanos, ya no heridos. Y si está en nosotros el ayudar como padres, hagámoslo, porque repito una vez más, la educación viene desde la casa a cualquier lado. Si tú tienes, yo ahora les digo, antes era pobrecita, es que mi hija no tiene papá, no. Ahora no, eso no, eso no. Mira, yo, por ejemplo, mi nena también se llama Angie. Mira, Angie, ella también tiene 16 años, te cuento. ¿Ya? Mira, Angie, el hecho de que no hayas tenido un papá no quiere decir de que ya seas una pobrecita. Dios sabrá por qué te quitó un papá, pero yo amo mucho a Dios. Le digo, mira, primero le tenemos a papá Dios. Papá Dios es quien te va a guiar en todo esto y de ahí sí tú con tu fuerza, porque tú eres quien te impulsas para hacer todo. Yo voy a ser tu apoyo toda la vida hasta que Dios me permita estar aquí. Entonces vamos a hacer las cosas de esta manera. Y es lo que dice, sí, mami. Y así vas rompiendo, porque imagínate si a mí mi mami me hubiese dicho, mi hijita, no está su papá, pero estoy yo. Te victimizan, ¿no? Y hay mucho discurso de victimización. Y ese discurso de victimización, lo que tú viviste, también lo viví. ¿Por qué? Porque yo igual crecí en cambio sin esta otra figura, que es la madre. Ya, Entonces para mí fue complejo porque yo no, yo no sufría tanto porque vivía súper bien con mi papá. Era el otro el que me hacía sentir que yo era abandonado. ya. Nadie más. O sea, yo no me sentía de alguna forma abandonado porque mi padre cumplía ese rol también de acogerme, de sostén afectivo. Pero eran los otros los que tenían ese discurso de, abro comillas, pobrecito está sin mamá, cierro Te comillas. etiquetaban, Etiquetado, huérfano. el huérfano. Y era más fuerte porque decían, y es fuerte esto porque decían, qué feo que la mamá le haya dejado, las mamás no pueden dejar a sus hijos. O sea, el papá sí, pero la mamá no. Entonces es porque en realidad tu mamá no te quiere. Imagínate, o sea, meterte esto en la cabeza y decir que te abandonaron porque tu mamá no te quiere. Entonces, ¿qué tan repulsivo puede ser para que tu madre no te quiera? Es Cl fuerte. claro. Y te quedas con eso y es como que, wow. Y después de años en terapia, entendiendo, leyendo, sabiendo, estudiando la carrera y muchas cosas más,
te des cuenta y digo, bueno, mi madre quiso irse de su libertad, que no sé, no se sintió cómoda. Mi padre tampoco era un padre igual en el mismo estereotipo de todos los padres, golpeador, traidor, en la parte de pareja, ¿no? Que, que tenía sus errores muy fuertes como pareja. Entonces, yo creo, sí, mi madre se fue y está bien. Entonces ahora veo este otro lado y digo, está bien. Creo que tal vez yo también lo haría si vivo en un mundo de maltrato tan fuerte. Entonces no juzgo a este otro. No juzgo a mi madre y la vivo reprochando, sino que digo, lo dejo ir, perdono, acepto y sigo. Claro, Entonces ahí vas reestructurándote y vas dando otros conceptos y otros significantes a tu hijo o a tu hija. Entonces es cuando uno va entendiendo ciertas cosas y dice, bueno, la familia puede tener otro concepto, puede tener otra manera de ser. Eh, Como tú decías, muchos, eh, muchas personas dicen, no, no hay que pelearse, mejor, perdón, los papás no deben separarse por los hijos, así se estén peleando. Pero ahí la pregunta es, ¿cómo están creciendo esos niños en medio de violencia? Y es más sano que se separen y que no vean violencia y que pasen con su madre, con su padre, que se vayan sanando por su lado y vean a padres sanos que después tal vez puedan ser amigos y ya no vean violencia. Ya no los vean como pareja, pero que los vea que se llevan bien. Yo creo que es 1000 veces más sano que ver a sus padres como pareja, pero en, en, en actos de violencia muy fuertes. Y esos niños van replicando eso. Y ahí lo así que tú decías, no. claro. Llega a la escuela, golpea a alguien, Bullying, bullying. Y ellos son los que cometen bullying, claro. cometen bullying. Y ahí está la violencia. Entonces tú dices, oiga, qué pasará con mi hijo que está violento, malcriado? No le entiendo, porque, por Dios, dame cambiando a mi hijo. Y es como uno le dice, yo creo que hay que cambiar a los padres más que a Yo los sí hijos. yo les digo, Fer, yo les digo, a usted primero tengo que darle terapia, no a su hijo, Exactamente. ¿ya? Porque si yo empiezo con el niño, el problema no es el niño. No, ellos son los depositarios de los traumas de los padres. Claro, y es que es así, o sea, a eso iba mi Fer. Imagínate, y hasta el día de hoy, es muy triste decirlo, pero hasta el día de hoy le echan la culpa al niño y no aceptan los errores los padres, no aceptan de que yo soy el problema como padre, de que yo no soy el ejemplo para mi hijo, pero sí tengo que echarle la culpa de que no me haga caso, de que sea un malcriado, de que en clases no atienda, de que sea un mal alumno. Entonces por eso les digo, solamente hagan la prueba, les mando de tarea. Esta semana no peleen en casa. Y si van a pelear, salgan, por Dios, pero no en delante del niño. Ujú. No en delante del niño. Cambiemos hábitos, porque como te decía, somos seres de costumbres, Y de pero yo siempre digo de costumbres malas, de malas costumbres. Por eso es que dice, mi hijo es malcriado. Le digo, usted ya respondió solito. Mal cría. criado, mal educado. Porque como La usted está haciendo, crianza, ¿quién cría? A decir, no, es mal criado. Qué bueno que les hagas reflexionar en esa palabra, porque es muy importante que los padres se den cuenta. Mi hijo es un mal criado. Muy bien, entonces, ¿quién lo cría? claro, Muy bien. Entonces, ¿quién lo está criando mal? Entonces, entonces ahí va esta retroalimentación, porque los padres se den cuenta mucho de eso, mucho de lo que ellos mismos dicen, de su lenguaje. Cuando un paciente llega y dice, como tú dices, no, quiero que mi hijo se comporte mejor. Y, ¿cómo? ¿Cómo quiere que le cambie? ¿Le doy por otro niño? No es así, no funciona así. claro. Y, y ahí es algo que creo que los psicólogos debemos tener, o mejor dicho, ser muy claros y decirles a los padres, padres de familia, si sus hijos son malcriados, no obedecen, tienen un comportamiento violento o no sé, están teniendo comportamientos sexuales tempranos, revísense en ustedes, ¿Qué pasa en casa? ustedes revísense. ¿Qué hay? ¿Qué discursos están diciendo? ¿Cuáles son los comportamientos? ¿Qué hay detrás de todo lo que el niño dice? Entonces, ahí es donde que hay que trabajar. Claro. Ya.
me traen al adolescente, pero el adolescente o el niño simplemente, como te decía, es el síntoma de los padres. Es que es así. Y para eso estamos, ¿no? Para identificar el síntoma, imagínate. O sea, y ahí estamos viendo. Por eso yo le decía, ¿no? Y recién tuve un caso un poquito así que decía, es que ya no me hace caso. En la escuela es bien malcriado. Le digo, señora, usted le está malcriando. Usted mismo. ¿Por qué? Porque usted está haciendo malas cosas en casa. No, doctora, si yo me llevo bien con mi esposo, le digo, no creo que un niño vaya a la escuela a aprender lo que ya sabemos que está pasando en casa. Ujú. Entonces, ahí es cuando me dice: "Dog, en realidad sí peleamos". Digo: "Si vamos a venir con mentiras, mire, luego no venga que mi hijo es un mentiroso. Dios no quiera, luego diga que está empezando a robar", Ujú. ¿ya? ¿Por qué? Porque si así empezamos con pequeñas cosas, se pueden hacer grandes. Entonces, todo depende de cómo nosotros, somos padres todos, pero digo: "Señora, no repita de nuevo todo lo que ha pasado en su vida, sane". Entonces, ahí me saben decir: "¿Pero cómo?". Entonces le digo: "Quiero que venga usted primero, y verás que nunca vienen los hombres, casi nunca ceden". Luego, y es algo real, como yo les dije, no importa si vienen sola a terapia, solo mamá o solo esposa a terapia, porque cuando una persona empieza a cambiar, se nota, y solamente ahí van a venir a terapia porque va a decir: "En realidad me convenció", porque está haciendo efecto la terapia. Pero, ¿qué pasaría si es que en realidad si hay un cambio, pero de la madre o de la mujer en este caso, pero el otro no? A eso iba. Mira, por ejemplo, a mí me ha pasado y funciona súper bien. eh, yo les digo, dice: "Es que no quiere venir mi marido". Perfecto, venga usted. Porque, no importa, yo sé que necesitan sanar en pareja, pero muchas veces primero debemos sanar nosotros como personas, Por supuesto. porque si tú no estás bien, no puedes emanar amor a nadie. Eso es algo ya, como digo, que tienen que quedarse en la cabeza, porque tú tienes que estar bien, porque si tú estás bien, todos van a estar bien. Entonces, ¿por qué te digo esto, Fer? Porque en realidad, imagínate, o sea, como yo te decía de mi paciente, eso viene la paciente y digo: "Venga usted". Y él le ha dicho: "Es que tú eres una loca, eres el". Siempre les mando a hacer algo lindo. Para mí es algo lindo y motivador para ellas, porque les digo: "Vamos a cambiar, no por su esposo ni por su hijo, por usted". Hay personas que vienen demacradas, terribles. Yo lo que les digo, ya cuando vamos entrando en confianza y todo, vamos a empezar a arreglarnos. No, mi marido me habla, ¿qué va a decir si años que no me arreglo? Nada, cero machismo. Aquí no existe ni machismo ni feminismo. Aquí todo es por igualdad. Pero en este caso necesito que usted se preocupe por usted. ¿Ya? Entonces vamos a empezar, dice Doc. em, hasta me escriben, Doc, ¿qué me compro? Digo, lo que usted quiera. Si quiere, póngase base. Les mando hasta, digo, me dicen, ya tengo una diseñadora personal, pero en realidad es porque yo quiero que ellas se sientan vivas, que se sientan bien, porque yo sé, como les dije, hay que sanar el alma. Y tú hablabas mucho del psicoanálisis y todo, y tú más o menos ves en la psique cómo es. Claro. O sea, ¿qué sanamos primero? El alma. ¿No es cierto? El alma, porque es el alimento, es la vida, yo digo así. Entonces, imagínate, o sea, yo les mando, sanemos el alma, pero también necesitamos sanarnos como personas. Nuestro físico también vale, Por supuesto. ¿ya? Entonces, ahí es cuando entran, ¿no? En este trance que ellas dicen, ¿qué pasa? Y verás, y funciona tan bien que yo les digo, vamos a hacer esta semana algo. Vamos a cambiar los gritos por la conversa, por hablar. Si es que antes le decía a su esposo: "Pásame esto", le va a decir: "Por favor, vamos a educarnos y a educarle al Judas". Así les decimos, ¿no? Pero por molestarles, al Judas, pues, ¿Durandade o el Iscariote? Iscariote. Okey. Entonces, ¿qué dice? Pero en realidad me va a hablar. Digo: "No, hagámosle prueba, cambiemos nuestra actitud", y luego me cuenta. Y me cuentan, ¿no?, las experiencias, porque es lindo, por eso yo quiero hacer ya, si Dios permite, la escuela para padres. Entonces vienen: "Do, funcionó, ¿qué pasó? Cuente". Primero me dijo que tengo mozo. ¿Por qué? Porque ya me arreglé. Claro. ¿Y qué le dijo? Piensa lo que quieras. Mal. No puedo responderle así. Pero bueno, digo, vamos despacio. Entonces, mira cómo hemos modificado esas conductas. Por eso te decía que somos seres de malas costumbres, que nos estamos acostumbrados a los gritos. Pero cuando ya empezamos a autoeducarnos y decir, a ver, por favor, cálmate.
Aquí las cosas no son gritando, porque no somos irracionales, somos gente racional, ¿ya? Entonces empezamos a educarnos, cosa que luego solitos vienen a terapia los padres. Dice: "Doc, ahora yo quiero sanar". Y me llena el alma, porque sé que estoy haciendo bien mi trabajo. Entonces, cuando ya estamos y les digo: "Guau", me dicen: "Doc, gracias". En realidad yo tengo mucho que agradecerle, porque sin usted, digo, no soy yo, creo que es Dios. Yo amo mucho y te hablo de Dios porque a mí Dios me transforma. En muchas cosas, en muchos aspectos de mi vida fue así. Entonces, imagínate, para mí es algo bonito y a veces ya cuando podamos entrar en confianza y hablamos también de terapia es lindo, es lindo. Ujú. Entonces, eh, hoy te digo que cada paciente que viene a mí, para mí es un reto muy grande, pero sí podemos. Y siempre les digo, sí podemos. Si es que usted viene a terapia es porque usted quiere y puede, Claro. porque el querer es poder y es ganancia. En una sociedad como la nuestra, eh, donde la violencia está normalizada, donde el hombre, por ejemplo, dice: "¿Por qué te vistes tan bien? ¿Tienes mozo?". Hace: "Porque tienes mozo". Y bueno, algunos chévere que vuelvan, pero hay algunos que no mismo y su violencia está ahí bien marcada y necesitan tocar fondo desde otro lado y tal vez no dejan crecer a la madre y al hijo y son más bien obstáculo. ¿Ahí ya conviene la separación? Sí, ahí sí ya conviene la separación. ¿Por qué? Porque imagínate hasta el punto, eh, bueno, a mí me dicen algo que te voy a contar rapidito y de ahí contesto tu pregunta antes de que la idea se me vaya. Eh, Dice, para las personas que somos creyentes, que en la Biblia no está el divorcio, sino una separación hasta ver cómo van las cosas. Pero yo te hablo desde mi enfoque y todo lo que yo he tenido que leer, lo que he vivido y todo, sí conviene una separación, porque tú no eres un objeto. Nadie puede utilizarte, ni nadie puede decirte, lucha, cuando sabes muy bien que quizá ya no haya ni amor, porque cuando una persona que golpea, una persona que es mala, es simplemente porque no se quiere, porque no hay ese amor que necesita, porque uno debe aprender que tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder amar al resto. Y si no hay ese amor, ¿cómo puedes estar con una persona? Porque, como tú acabas de decirlo, en esta sociedad de machistas en la que vivimos, es muy triste decirlo, pero tú no puedes aceptar seguir con un machista, seguir con una persona que simplemente te daña a ti y daña a tu hijo. Que es Pero violenta, ¿no? claro, y aparte de eso, acuérdate lo que acabas de decir también, de que cuando pasa este tipo de cosas es mejor alejarnos y empezar de cero. Y si tenemos que ir a terapia para sanarnos, pues tenemos que hacerlo para que no haya víctimas, para que no haya ningún tipo de resentimiento, ni diga que por tu culpa se fue mi papá o por mi culpa mi hijo está sin padre. No. Lo que queremos es que haya una sociedad sana. Sé que es muy difícil, pero no imposible. Sí, es bastante complejo, pero con la ayuda de profesionales como tú, de una red de apoyo, que es muy importante, de espacios que ojalá que se puedan abrir espacios como tú quieres abrir, por ejemplo, acá, haber espacios de escuelas para padres, igual un espacio para mujeres, un espacio para hombres también. Conversábamos con una invitada, nos decía que el espacio para hombres también es necesario, porque nosotros nuestro único espacio es el fútbol, pero después del fútbol el trago. ¿No? O si no, el espacio de irnos a un cabaret, a irnos a una cantina, a tomarnos un trago en el parque y terminamos mal. Esos son nuestros espacios para hombres, pero no hay un verdadero espacio donde tú puedas hacerle contención a tu amigo y darle un abrazo a tu amigo, porque abrazarle a otro hombre es de maricones. Claro, y lo peor de todo es que los hombres reprimen tanto Claro. que a ellos no hablan. O sea, ya yo creo que con las personas que yo he hablado, sinceramente, ha sido cuando han estado borrachos, creo, en los Exactamente. hombres. En los hombres, Ajá, los hombres, la única manera de sacar su sensibilidad, sus emociones, es mediante el alcohol. ajá. Y no en una forma normal como debías hacerlo, ¿no? Y hacer catarsis desde, desde un espacio sano, donde alguien te pueda contener, te pueda escuchar sin juzgarte, porque obviamente el hombre tiene mucho miedo a ser juzgado. Claro. Y claro, ahí vienen los problemas, porque no sabes, no sabes cómo,
cómo procesar esto, cómo gestionar todas estas emociones y terminas al final haciendo alguna estupidez con los otros, con tus propios hijos, con tu familia, con tu esposa, o terminas haciéndote daño tú mismo. Y con los seres que más quieres, pero Sí. especialmente contigo, porque yo creo que el reto más grande es, reencontrarnos con nosotros mismos, Fer. Claro. El conocernos, porque no nos conocemos. Nunca, y lo peor de todo es que yo digo que nunca nos vamos a acabar de conocer, porque siempre salimos con algo nuevo, que dijiste: "Guau, esa no me la sabía". Y por eso yo les digo, cuando escucho que dicen: "Es que yo no le acabé de conocer cuando éramos enamorados", discúlpame, jamás vas a acabarle de conocer a una persona. Pero eso es lo interesante. Pero igual, o sea, claro que es interesante, pero imagínate la idea, absurda que tienen ciertas personas en decir de que, porque somos enamorados y ya tuvimos un problema es porque no le acabé de conocer. No, O no, sea, claro, yo veo de lo interesante porque en una relación de pareja es bonito ir descubriendo cosas en el otro, porque sí, s pero pero que supuestamente sean cosas buenas, tampoco vas a descubrir las cosas malas, porque imagínate, ahí viene, por ejemplo, hay personas, y no me vas a dejar mentir, hablando de los narcisistas, hay personas que se esconden muy bien. Imagínate, ¿sabe? Por eso te digo, el conocer las cosas buenas es bonito. Claro que también es lindo conocer lo malo para decirte, corregir y decir: claro, "No, es que en esto no podemos". Pero ya si vamos más allá de conocer a una persona, hay personas que siguen siendo agresivas, narcisistas. De hecho, tuve un paciente que sufría del síndrome del Estocolmo, imagínate eso. una paciente, Sí, claro, y eso fue terrible. muchas. Ya, pero ella por lo menos quiso decir: "Hasta aquí, no más, ayúdame". Sí, pero ahí va la parte donde muchas mujeres sí viven Mundo. en ese mundo, claro, en el síndrome de Estocolmo, eh, en una ganancia secundaria con eso, no sé, algo medio interesante de investigar, porque es muy interesante inclusive investigar nuestra sociedad y darnos cuenta qué está pasando. Un complejo de Edipo brutal, un síndrome de Estocolmo brutal, ¿qué más? Repeticiones ahí que hay. Hay un montón de cosas que es interesante que podríamos sacar doctorados haciendo un montón de Claro, investigación aquí. imagínate, no, y aparte de eso, tú hablabas también de los hombres, pero imagínate, ahorita, estamos nosotros con una red de de fundaciones, hay la Fundación CIMA. Entonces, esta fundación ahora está defendiendo los derechos de los hombres, y me parece algo genial, Claro. algo lindo, porque imagínate, o sea, todo esto yo digo que qué bestia, o sea, digo, hasta que por fin yo defiendo a las mujeres, no te pero no es que yo sé cuando tengo que defender, cuando no debo defenderles, pero en realidad con esto lo que te digo, o sea, imagínate que ahora ya haya para defenderles a los hombres, porque si bien lo dijiste hace un instante, hay hombres, por el miedo, el ego que ellos tienen, dicen: "Mejor me quedo callado", pero sí son maltratados también. Claro, es que hay un maltrato muy sutil también en los hombres y hemos sido maltratados por generaciones, por callar, porque nos han dicho que no callemos, mejor dicho, que callemos, que no lloremos y un montón de cosas más. Angie, me gustaría seguir que viste con el tema mucho más, pero el tema, perdón, el tiempo se nos ha ido muy rápido. Pero bueno, igual quedo pendiente para trabajar contigo en algunas cosas y volver otra vez a conversar en este espacio, ya que somos de la tierra mismo. Podemos conversar y algún rato ver si es que se puede hacer algo más, ¿no? De la parte social, desde la psicología, la salud mental, que es muy importante en nuestra tierra. Claro que sí, mi Fer, más bien agradecerte por este espacio, como te decía, para mí es algo lindo. Ojalá llegue a muchas personas, puedan ver cómo realmente es el sanar a un niño herido, porque eso es lo más importante, Ujú. sanarnos, reencontrarnos con nosotros mismos y por sobre todas las cosas romper cada una de las cadenas generacionales de esos patrones que tanto daño nos hacen para poder tener una vida estable, porque eso es lo importante, el tener esa vida que realmente necesitamos nosotros. Gracias, Angie. Y bueno, gracias a igual a ustedes. Les recomiendo esta película. Se llama Mi encuentro conmigo. Está en Disney Plus. Les daba de una vez la propaganda o el comercial este. Eh, y pueden ver, hay una escena desgarradora, una escena que a mí me llega cuando él ve a él mismo, ¿no? De niño, y cómo él lo abraza
¿Y cuántos de nosotros quisiéramos abrazarnos a nosotros mismos de niños? Em, Hay algo que Joan Manuel Serrat escribió y lo hizo canción que se llama Mi niñez. Él contaba de una niñez muy hermosa, que a veces yo la envidio cuando él dice, yo viví en un pueblo donde para mí era diversión y mi madre me cuidaba y mi padre también, y hablaba de sus sueños de ser cura, de un gato que vivía también con él. Y esa niñez es lo que muchos anhelamos, pero no la hemos tenido. Gracias por compartir con nosotros. Hasta la